Querétaro 24/7 Noticias. De acompañarnos en esta mañana y además muy amable. Gracias a la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, pero también diputada federal por el estado de Querétaro en la legislatura nacional y que obviamente pues implica una serie de responsabilidades y la obligación de informar a las y los ciudadanos, bueno, pues sobre lo que han sido sus principales actividades, sus principales propuestas, iniciativas que se han turnado, que se han analizado y discutido en el Congreso Federal. Mi querida Abigail Arredondo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Gracias por estar con nosotros, Abigail. Con ustedes, arrancando este lunes, desearles a todas y a todos que arranquemos después de una noche lluviosa. Muy una lluviosa, noche lluviosa aquí en la zona metropolitana, pues muy bien y con toda la actitud de arranque de semana. Que así sea para todos, mi querida Abigail Arredondo. Bueno, vamos por partes, si no tienes inconveniente. Yo quisiera dividir esta conversación primero en lo que tiene que ver con el informe. Vas a informar, es una obligación, obviamente, que está establecida en la misma Constitución. ¿De qué vas a informar? Porque obviamente el trabajo legislativo ha sido muy complejo, ha sido muy ¿qué te puedo decir? Saturado de una serie de situaciones que de repente para el ciudadano es poco visible el trabajo que puede realizar un legislador, mi querida Abigail. Así es, y nuevamente agradecerte, Aurelio, y más en una época tan compleja, en una época en donde después de muchos años se está viviendo dentro del Poder Legislativo un control total por parte del oficialismo, un control total derivado de acciones terribles que han golpeado la democracia, independientemente de colores, a la democracia, que es esta mayoría calificada artificial que existe en el Congreso. Hay que recordar que un día antes de la toma de protesta, el Partido Verde en un oficio le endosa 15 diputados a Morena, más la persecución, más la compra que estuvieron haciendo de diferentes legisladores, tanto senadores como diputados federales. Y hoy, independientemente de juzgar a la persona, a qué partidos se fueron, de dónde vienen, es el fondo, fondo real, que creo que lo que nos ocupa el día de hoy, gracias a eso, a poner por encima de México un interés particular, hoy estamos en un escenario en donde un solo grupo, que es el oficialismo, quien hoy gobierna, toma las decisiones, modifica la Constitución, controla completamente, modifica la Constitución como si fuera, Aurelio, cuando uno va haciendo una lista de mandado en la semana, que dices, no, me faltó esto, le tacho acá, tal cual. Oye, Coneval me estorba, porque lejos de tener menos pobres, hoy tengo más. Después de mis programas sociales, después de lucrar con la pobreza, con la necesidad, lo elimino. Oye, hoy no me gusta el Poder Judicial porque es crítico, porque se han ganado juicios que han metido en defensa de derechos, no me gusta, porque me han censurado, porque eso empezó en el sexenio pasado con López Obrador. Me han censurado, a mí no me gusta, entonces lo modifico, lucrando con nuevamente con esta bandera de golpear a la corrupción. Y hoy, con lo que se discutió hace apenas unos días, Aurelio, y compartirle a todo el auditorio este paquete de reformas que fueron más de 8 en estas sesiones extraordinarias. Al vapor. En este tiempo que todas enviadas por el Ejecutivo, por el Ejecutivo Federal, terrible. Sí. Terrible porque militarización. Prometieron que no lo iban a hacer, que el mando de la Guardia iba a ser civil, hoy militar. Sí. No solamente han lucrado con la pobreza, hoy lucran con algo terrible que es la inseguridad, el miedo. Desaparecidos. De 26 desaparecidos que existían diariamente, hoy hay entre 60 y 63 personas al día. Desde que llegó Claudia, 6,000 desaparecidos. 6,000 desaparecidos nuevos. Desaparecidas, mujeres, hombres que no han regresado a su casa, que su familia no sabe, sus abuelos. Los hogares.
Los hijos. Que se ha quebrantado la seguridad, la tranquilidad, a lo que aspirábamos muchos, desde una visión además, aspirábamos muchos en este país que queremos que haya tranquilidad y que haya paz y que haya confianza, y que de pronto nos encontramos con esta realidad, mi querida Abigail Arredondo. Así es, y siento que no le hemos dado el golpe. Es peligrosísimo normalizar acciones como estas. El lema que tiene el partido, y durante muchos años lo hemos llevado, es democracia y justicia social. Y cuando hablamos de democracia no podemos concebir un país, un Estado democrático, cuando no tienes autonomía en el poder legislativo, cuando no tienes autonomía en el poder judicial, que es quien imparte justicia, en un Estado completamente impune, en donde de cada 10 delitos únicamente 1 es sancionado. 9 quedan impunes, Aurelio. Esas son las cifras y es doloroso. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Quedarnos callados? No. Somos pocos, sí. Se burlan de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Las sesiones del Congreso son álgidas. Pero me estás hablando de un control institucional del Poder Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, incluso en esta mayoría aplanadora, como tú le llamas. ¿Qué te queda? Estamos ante un Estado totalitario, ante un Estado que obviamente se va consolidando como una sola voz, una sola idea, una sola forma de hacer las cosas, una doctrina social y política. Así es, una doctrina, una religión, porque así es como la han ido construyendo. Y sumamente peligrosa porque lejos de ir ganando derechos, hemos ido perdiendo derechos. Y ahí tenemos ya 2 ejemplos nacionales. ¿Cuáles? Lo que sucedió con Noroña y lo que sucedió con Sergio Gutiérrez. Los 2 presidentes de las cámaras, uno del Senado, Cámara Alta Baja, en donde pues no estoy de acuerdo con que la ciudadanía me critique. Hoy te denuncio. ¿Y qué crees? Pues un juez dice, pues ¿qué crees, ciudadano? Tienes que pedirle una disculpa a Noroña. Noroña nos debe una disculpa todos los días de las ofensas que hace y la polarización que genera en este país, en esa representación ¿quién lamentable. Va a la prudencia? ¿Quién va a poner orden? ¿Qué necesitamos en este país? Entender. Para que entender qué participar, cosas, mi querida Abigail. Darle el golpe. Podemos estar peor. Dejemos de creer que somos privilegiados. Somos un gran país. Ahí te voy a interrumpir. ¿No estuvimos ya peor? Ay, ¿hace cuántos años? A ver, contéstame, ¿cuál es la diferencia? Si lo que llaman ahora de Morena, del Primor, es lo que fue el PRI en otros tiempos, en otros momentos. Mira, Abigail esos Arredondo. tiempos a mí no me tocaron, y para algo existe la historia, por supuesto. Bien, pero es la historia y de la historia todos. tienes que aprender. Sí, de acuerdo. Y tuvimos que aprender. Y yo me meto al aro porque ahí sí soy PRI cuando me conviene, no, por supuesto. Al final, yo milito en el PRI hace muchos años, me tocó iniciar siempre estando en oposición. Nunca hoy un tema eras gobierno y de ahí, no. Siendo oposición y sin un familiar que venga de la política, yo decidí militar por la ideología, por el centro, por los equilibrios. Porque tú tienes siempre he creído en los equilibrios. Exacto, y hoy más que nunca. En su momento tampoco había equilibrio, me queda claro, por supuesto, era un control. Se fue construyendo. Y a raíz de los 90, mucho antes, pero bueno, 90 detonó con el IFE, que al final son victorias no de un partido, sino de la gente. Y es donde aquí quiero hacer un alto. Y tenemos que darle un golpe, y justo aprendiendo de la historia, y para algo existe la historia, para tratar de no cometer los mismos errores y sí, aprender de las cosas también que funcionaron. Es la gente, es el pueblo. No podemos depender y creer que ya vimos que no hay un Mesías y que no es un Mesías el que llegue a gobernar. Tenemos que participar, la exigencia. No nos pueden callar. Se fueron adquiriendo muchos derechos. La gente, la ciudadanía, la participación ciudadana fue la que empezó a exigirle al sistema. Oye, a ver, claro, pero necesitamos democratizar. Oye, necesitamos generar mecanismos de medición. Oye, necesitamos generar mecanismos dentro de esta democracia en donde generemos transparencia en la ejecución de recursos. Sí, de acuerdo. Y hoy todo se va
cancelando, censurando y se está construyendo con este pretexto de acabar con la corrupción. Pero ¿qué sigue? ¿A dónde vamos a caminar? ¿A dónde tendríamos que caminar? ¿Cómo vamos a resolver, a desatorar este nudo social y político ideológico que hoy vive nuestro país? A participar. Dentro de valores, dentro de la pérdida de valores que hemos tenido como sociedad desde hace muchos años, no los perdimos de un día a otro. Falta de límites. Hoy lo estamos viendo, Aurelio. Chapulineo, que es una de las iniciativas que presentamos, no es por una persona o por un actor o por un partido, que con eso empecé y con eso arranqué. Sí. Es porque no le estamos dando el golpe que esa pérdida de valores y de ideología y al hoy convertirnos y ser tan permisivos de no pasa nada, vete por un tema para ti, obviamente particular y personal mayor. No, entiendo. Porque ¿qué crees? Entiendo. Le dimos en la torre a los pesos y contrapesos. Entonces tenemos que empezar a generar mecanismos nuevos. No hay una lucha ideológica equilibrada, consecuente, inteligente, que realmente nos lleve hacia un mejor destino. A que todos digamos, oye, merezco algo mejor como país. ¡País, caramba! Hay una frase, sí, Aurelio, que yo escuchaba, yo estudié Ciencias Políticas, Administración Pública, igual que tú lo sabes. Y yo me acuerdo que estando en la escuela, siempre cuando escuchaba, ¿no? Esta frase que la piel se me pone chinita cuando la escucho y me daba mucho coraje, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y decía, no hay manera. Y van pasando los años y va llegando una descomposición social tan fuerte, en donde son muchos factores, me queda claro, y la culpa no la tiene solo un factor. Y me niego. Es una rebeldía. Porque somos una rebeldía, Abigail, somos una mejor nación, somos un país. Tendríamos que ser un mejor que país. No merecemos esto. Pensamos. Ayer, viste el fin de semana que salió el hermano de López Obrador, que es secretario de gobierno, por cierto, hoy en el estado de Tabasco, refiriendo situaciones de corrupción y del crimen organizado. Habla de la pudrición, dice, que comienza a surgir, a salir. ¿Qué le vamos? Tú tienes hijos, ¿qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Ese es el tema. ¿Qué les toca, qué nos toca a nosotros? Y doble exigencia, como madres, padres de familia, abuelitas, abuelitos, tías, tíos, es eso, a ver, ok, si todo esto está muy mal, ¿no? Y yo voy por todo el estado platicándolo, sensibilizando, hablando con la gente, diciéndoles, sí podemos estar peor, sí. Dejemos de pensar que no podemos ser Venezuela, que no podemos ser Cuba, porque así se cocinan las dictaduras y llevamos 7 años apenas, Aurelio, 7 años. Sí. 7 años con una terrible destrucción. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Uno, a quienes hoy tenemos un espacio de representación, no rendirnos, que la voz siempre la podamos levantar con argumentos, que no polaricemos más, porque sí somos más los buenos y a veces nos quieren dar a entender, y con todo lo que escuchamos en las noticias, en las redes, en los portales. Pero no polarizar, no es asimilar, no es asumir lo que ya estamos viviendo. Es platicarlo y de ahí decir, ¿pero qué hacemos? Sí, claro. ¿Qué construimos? Porque oye, nada más criticar, pues sigamos siendo críticos de sobremesa, como muchas veces sucede. Dijiste que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Es el gobierno que nos merecemos? No, me niego. Nuevo, entonces. Me niego, por eso. Por eso tenemos que levantar la voz, por eso tenemos que platicar, por eso tenemos que decirle a la gente algo importantísimo, Aurelio, estos temas basta de creer que solo son para políticos. Eso es lo que más me duele. Muchas veces la falta de sensibilidad que hay a estos temas. Oye, es que mucha gente que tiene un nivel cultural y educativo mayor me dice, yo ya no escucho, yo ya no leo, porque me enojo. Eso lo hicieron los políticos, eso lo provocaron los políticos. Por supuesto. Porque los políticos han estado lejanos, porque los políticos han estado en su mundo, en su isla, en sus beneficios, en sus privilegios, y dejaron a la gente al margen. Así es, pero no podemos generalizar. De acuerdo. Porque justo de esta problemática es como sacaron leña, ¿no? Completamente del árbol caído, Morena. Sí. Lucrando con la bandera, obviamente, de la corrupción, el hambre, la necesidad, las oportunidades, el pueblo, que el pueblo decida. Oye, que el pueblo decida representa que el 9% de la población vote por el Poder Judicial.
9%, pero la realidad fue el 9%. Pero no pudieron además echar abajo esa elección 9%. judicial del pasado 1 de Porque junio. eso pasa cuando vas controlando tribunales. Dijeron los magistrados del Tribunal Cuando Electoral vas controlándolo todo. que había sido legal y que además se había pegado a la norma. Y el llamado electoral. es para todas y para todos. Sí, los que ocupan un cargo de decisión y de toma de decisión, pero sí, y a todos los que nos están escuchando, el que hoy imparte clases en una escuela, la que hoy es ama de casa, el que hoy conduce un taxi, es chofer, el que hoy es jefe, tiene un pequeño negocio y genera empleos. Necesitamos involucrarnos todos y todas, porque a lo que hoy le conviene y lo que más le conviene al gobierno y al sistema actual justo es eso, es que la gente no esté enterada, que la gente no participe y me duele decirlo, administrar la pobreza. Al silencio temeroso de la gente. Así es. ¿Cuándo es el informe? Entonces, que esa es la pregunta que te había hecho mi querida Abigail Arredondo. Perdóname. Con Ya buena ves, es que política me tienes empezaste a hablar y que hablar. invitar más. El día que Vamos, quieras. arrancamos El día que hoy y quieras. decidimos no centrarnos en un Nos solo queda un evento. segundo. Sí. En un solo evento. Que pusimos obviamente cuando metimos el oficio en el Congreso, que va a ser el próximo sábado, pero realmente vamos a tener a partir de hoy, vamos a estar recorriendo todo el estado. Hoy estaremos concentrados en el municipio de Querétaro, estaremos en algunos mercados, estaremos caminando en algunas zonas, en algunos distritos. Hoy nos toca caminar más el 1, el 2, el 3. Vamos a estar platicando con la gente, vamos a estar en recorridos, mañana vamos a Mealco. Ok. Vamos a arrancar después de entrevistas que tenemos toda la semana, por ejemplo, vamos a estar arrancando en desayunos, pequeños desayunos, pero en los lugares, las localidades. Sí. Con liderazgos, con la gente, porque necesitamos comunicar. ¿A qué aspira el PRI en el 2027? A recuperar la confianza ¿De quién? de la gente, de la ciudadanía, ¿Para qué? por supuesto. ¿Por qué? Porque nada es eterno. Necesitamos café, Aurelio, Abigail. porque nada es eterno y ninguna victoria y ninguna derrota es eterna. Y hoy hay mucho que construir. Yo, además de como diputada, como mamá, pero principalmente ahorita como presidenta del partido, Aurelio, Sí. el gran compromiso y la gran responsabilidad que tengo y que siento es construir esta nueva clase política. Necesitamos una clase política, como tú lo decías, más empática, con mucho amor, no solamente al poder. Bueno, yo ya oí esa frase del amor, ¿eh? Ay. Del amor, pues, también. Amor al país. Sí, pues hablamos amor al país, al pueblo, a los más pobres de los pobres y los No, oímos a en todos, los discursos a de los todos. políticos que se llenan Porque la no boca de decir podemos esas cosas. lucrar y seguir lucrando solo con un sector, ¿eh? Necesitamos gobernar, porque cuando se gobierna para todas y para todos. Necesitamos realmente hacer que la gente y la ciudadanía haga más política. Y todos hacemos política, somos seres políticos todo el tiempo. Bueno, Abigail Arredondo, me dicen, oye, ¿de qué vas a informar con el presupuesto del PRI? Que no hay otros actores políticos también en posiciones que puedan decir, informar a la sociedad queretana lo que realmente se tiene que hacer. Solamente vienen a darse golpes de pecho. No, la verdad es que tenemos a muchos regidores, regidoras. Creo que hoy dentro del partido quienes le dan frente y le entran de frente y de lleno a las problemáticas sociales, y eso es lo que cada reunión que tenemos con los regidores solicitamos. No tenemos nada que hacer en un escritorio, sí, planear, tienes que planificar. Sí. Pero realmente tenemos que abanderar las causas sociales. Ojalá. Siempre nos caracterizamos por eso, Aurelio. Hablabas de las frases de los 90 y luego vino también el EZL en los 90 y luego una que no debes olvidar y que tú la debes tener presente y que seguro la recuerdas. Veo un México con hambre y sed de justicia. Colosio. Y luego... Un PRI en todas partes. Y luego... lo asesinaron. Y luego lo asesinaron. Y se acabaron Y luego- muchas cosas. La gente ha dejado de creer. Tengo un programa maravilloso que se llama Diputado en tu Escuela. Desde que era regidora, no sé si te acuerdas, Sí. y luego como diputada local. Y nos concentramos en prepas, universidades, jóvenes para que estén enterados. Sí. Pero hoy, Aurelio,
es tan drástico lo que está pasando dentro de la sociedad, la falta de ganas de participar, de estar enterado realmente lo que puede pasar, que empezamos ya en las primarias, a finales de primaria, para que los niños tengan esta gran herramienta de saber desde esa edad lo que es la democracia. Y lo que uno puede generar desde la construcción de la democracia en la toma de decisiones, no solo política, del día a día. Son las 8 de la mañana. Porque la sociedad polarizada no nos suma a nada. No nos ayuda a nadie. Yo solamente te voy a decir, si es tan buena la propuesta, porque siguen perdiendo las elecciones. Ajá, y en estos últimos procesos que tuvimos, ya sabes cómo soy. Dime, un segundo, dime. No, Durango y Veracruz, que son las elecciones que acabamos de tener, tuvimos crecimiento de votación en los dos estados. Veracruz pudimos estar, ahí vamos poco a poco y tiene que ser poco a poco. No, tampoco voy al canto de las sirenas. No, está bien, Abigail, tienes que venir más veces, tienes que venir más tiempo. Te manda saludos Alberto Lugo, muy amable, gracias. Leonardo Favela, igualmente. Que tengas buen día, Abigail. Gracias, y como siempre. ¿Dónde te veremos entonces hoy, mañana? ¿Dónde? Hoy vamos a estar, ahorita vamos al Tepe, y de ahí vamos al Distrito 1, vamos a estar a Avenida de la Luz. Acuérdate que ha habido redistritación, entonces todo ha cambiado. Tienes que venir porque tenemos que platicar de otras cosas de Querétaro. A Mealco, voy a Pedro Escobedo. Tienes que preguntar, decirme qué piensas del 5 de febrero, de las lluvias, qué piensas del Batán. Hay cosas que tienes que también posicionar. Yo estoy puesta. Te busco para que haya un espacio, ¿sale? Conste, claro que sí. Bueno, gracias. Abigail Arredondo es la dirigente del Partido Revolución Institucional en Querétaro y también diputada federal por Querétaro. Gracias, Abi. Que tengas buenos días. Al contrario, igualmente. Mi cariño siempre. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, una pausa. Yo regreso enseguida con más. Querétaro 24/7 Noticias.